les recuerdo que las notas de la segunda evidencia ya están allí eh, en el... Espérenme un momento. Ya están en la plataforma del colegio, es que estoy revisando acá. Nosotros tenemos algún amigo, John Alex. Es que acá me aparece uno, pero no tiene el apellido, entonces no puedo corroborar. Sinestrosa, ok. Listo. Bien, entonces les voy a quitar acá las camaritas a los que la tenían encendida para que el internet no empiece ahí a patinar, ¿listo? Entonces, vamos a ver que las notas ya están allí en la plataforma del colegio, las de la segunda evidencia, entonces ya tenemos completa primera y segunda evidencia. Incluso el día de ayer me metí al Edmodo para ver cuáles eran las tareas que habían entregado, que hacían falta tal vez por calificar. Entonces, eh, digamos que están actualizadas, ¿listo? Están actualizadas las notas. Si no las han revisado, pues ahorita cuando se acabe la clase pueden hacerlo. Y si hay alguna duda, el día viernes la aclaramos también, ¿listo? Eso por un lado. Ahora, miremos acá. Listo. Bien, ahora les voy a explicar lo siguiente. En la plataforma hace un tiempo ya, hace eh, ya un tiempo, yo subí este formato. Este formato es el formato de nivelación y refuerzo, ¿listo? Y en este formato de nivelación y refuerzo, ¿quiénes lo deben hacer? Lo deben hacer los chicos que perdieron cualquier evidencia, ¿cierto? Del segundo periodo. Entonces, si ustedes pasaron la materia, pero por ejemplo perdieron la segunda, tercera evidencia, etcétera, tienen que hacerlo, pero tienen que hacer solo la actividad por evidencia, ¿listo? O sea, los que perdieron alguna evidencia, es obligatorio que hagan esa actividad de la evidencia que perdieron, ¿listo? Para que ustedes vean qué evidencia perdieron, se meten a la plataforma del colegio, seleccionan informe académico y le dan segundo periodo, ¿sí? Y ahí les va a aparecer como tal lo que sacaron en cada una de las materias, le dan detalles y ahí les da cómo les fue en cada una de las evidencias, ¿listo? Porque pues digamos, si yo me pongo a hacerlo por cada uno, pues me demoraría mucho, ¿listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno, listo. Entonces, esta guía que ustedes ven acá, como ustedes están viendo, la entrega máxima es el 22 de agosto. Entonces, eso quiere decir, si no estoy mal,
el día sábado. La tenemos para el día sábado los que quieran hacerla. Ah, bueno. Y el refuerzo es para quienes sacaron tal vez una mala nota, sacaron tal vez una mala nota y quieren subir esa nota de la evidencia. Recuerden que es por evidencia, no es de la definitiva como tal, sino de la evidencia. Entonces, profe, a mí me quedó en 66 la primera nota de la segunda evidencia del segundo periodo. Entonces la quiero subir, entonces usted hace ese trabajín, ¿cierto? Ese trabajito, y ya. Y ahí, si lo tiene bien, pues le subirá los puntos respectivos, ¿listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno, en cuanto a la guía, pues vamos a tener una actividad por cada evidencia, 3 evidencias en total. La actividad es muy fácil, ¿sí? El taller realmente es muy fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es, antes del 22, eh, subirlo allí a la plataforma de Edmodo, que ahí está en la asignación específica para esta actividad, ¿listo? ¿Listo? ¿Alguna duda? Es igual a la del primer periodo por si la van a ver. No sé si tengan alguna duda respecto a esta como tal. Profe, en la plataforma institucional tengo 93 en la primera evidencia del tercer periodo y tú me has calificado todo en 100. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ah, ojo, algo importante que sí debo aclararles. Que en Edmodo le salga todo en 100 no quiere decir que saquen 100 en la plataforma. ¿Por qué? Porque sencillamente hay cosas que yo califico que no se reflejan en Edmodo, que no aparecen en Edmodo. La nota que a ustedes les debe importar, y no solo para biología, sino para todas las materias, la nota que les debe importar es la que salga en la plataforma del colegio, porque es que hay cosas de Edmodo que no están ahí, no se califican. Por ejemplo, la exposición en clase. Por ejemplo, la exposición en clase no aparece, o sea, la calificación que aparece en Edmodo es que usted haya entregado la exposición, ¿sí? Que usted la haya entregado, claro que sí, eso le aparece, pero si tú no la socializaste en clase, pues no te va a aparecer, eh, digamos que esta nota completa porque no socializaste en clase, pero sin embargo, ya mira. Miremos, miremos. No, no es cierto, mi amor. Acá estoy viendo. Miremos, miremos, miremos. La segunda evidencia te aparece en 100. Miremos a ver. La primera, 93. Miremos qué fue lo que sucedió. Miremos, miremos. Miremos qué pasó con la primera evidencia. No hay lío. Acá estamos para ayudarnos. Efectivamente, tengo que tú no expusiste en la primera exposición. Sí la entregaste, pero seguramente no alcanzaste a exponerla. ¿Listo? Listo, Madeleine. No te preocupes, lo importante es que tú sepas. O sea, lo importante, amigos, además de las notas, yo entiendo que las notas son muy importantes. A nosotros nos han acostumbrado
a que la nota es lo importante, pero yo quiero que ustedes aprendan que ustedes no son un número. ¿Sí me entienden? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes saben y han sacado todo en 100, quiere decir que saben la totalidad de temas. A cualquiera de ustedes en este momento, de los que han sacado 100, que tengo acá en este momento la lista, quiere decir, o los que han sacado de 90 para arriba, quiere decir que manejan todos los temas. Les puedo hacer un examen en este mismo momento y se supone que tienen que sacarlo arriba de 90. ¿Es correcto? ¿Se sienten en la capacidad de hacerlo? ¿Hola? Chicos. Bueno, acá Daniela me está haciendo una pregunta, pero acá hay una serie de cuestiones que, que, que es importante tocar antes de responder la pregunta. O sea, la idea es saber si nosotros estamos en la capacidad de responder a ciertos mínimos, que vamos a ver hoy, por supuesto, ¿no? O sea, hay unas cosas muy elementales que vamos a empezar a ver hoy. Y si, mejor dicho, a medida que vayamos avanzando en la clase, me voy a dar cuenta qué manejo del tema hay respecto a todo lo que hemos visto. Es decir, debemos tener muy clara la definición de biotopo, de biocenosis, de la deriva continental, por supuesto. Incluso hemos visto algo de los procesos formativos en Colombia, del continente americano como tal, y cómo eso ha generado eh, nuevas especies a partir de algo que vimos en tercer periodo, que eran las teorías evolutivas. Entonces, pregunto, ¿quién me puede explicar de qué se trataba, ¿cierto? La selección natural, que eso va a ser muy importante para entenderlo. Bueno, vamos a tener dos teorías muy importantes. ¿Quién me podría explicar qué es la selección natural? Listo, Ángel, hágale, mano. Le toca escribir. La evolución es una teoría de la evolución, amor. Pero ¿de qué se trata? Hay una diferencia, por ejemplo, muy grande a la selección natural, por ejemplo, que plantea Darwin, a la selección natural que se plantea actualmente con el neodarwinismo, que yo les explicaba. Es muy diferente hablar de la evolución desde Lamarck, que también les explicaba, por supuesto, al neolamarquismo también, que yo les explicaba, por supuesto. Eso está claro. O sea, todas esas, por lo menos esas cuatro teorías evolutivas están claras. Se suelen confundir, pero sí, señor, no. O sea, si están claras, está bien. Pero si no, no hay ningún problema y les volvemos a explicar. O sea, a mí no me, lo que les, o sea, hago esta reflexión porque no es un regaño ni mucho menos. Hago esta reflexión es para que comprendamos que la pelea no es por la nota, ¿sí me entienden? Sino la pelea, si ustedes quieren un 100 yo les pongo un 100 chicos. O sea, el problema no es la nota. O sea, ahí está, listo, ¿dónde están? Tin, pan, 100. O sea, lo que te importa es ser un 100, listo, eres un 100. Pero la pelea no es la nota, la lucha no es la nota, lo que nos debe importar no es la nota, sino debe ser el conocimiento. O sea, eso es lo que nos debe mover realmente, conocer, ¿sí? Conocer eh, es lo que se debe tener claro allí, ¿sí? Porque, digamos, a partir del conocimiento es cómo nosotros vamos a comprender el mundo. O sea, a mí lo que me interesa es cómo vamos a comprender el mundo. Si nosotros no logramos comprender el mundo de una u otra forma, es porque no logramos, ¿cierto?, manejar muchas cosas. Entonces, miremos. Entonces, miremos acá, Angel.
Bueno, miremos. Ángel me dice, profe, cuando un animal vive en ubita, ¿qué? Uy, no, no, no te entiendo lo que me escribiste. Por favor, vuélvela a redactar, por favor. Mm, dice Madeleine, la selección natural se trata de la adaptabilidad de los animales dependiendo del territorio donde se origine. Bueno, no, la selección natural no es solo adaptabilidad. Claro, es una teoría de la evolución y obviamente la evolución tiene que ver con la adaptabilidad, pero hay una palabra clave, clavísima para Darwin en la selección natural. O sea, la selección natural, digamos, esa definición que tú me das, cielo lindo, también, digamos, podría ser aplicada a la marca, ¿no? A la marca. Profe, cuando un animal habita, que vive en hábitat que no es de ellos. No, voy a leerlo tal cual como tú me estás diciendo, a ver si alguien entiende, porque la verdad no entiendo la redacción, pero no sé si es que estoy leyendo mal. Profe, cuando un animal vive en hábitat que no es de ellos, como el oso panda, él vive en el nieve, pero si traemos a tierra caliente, hace otra metamorfosis. A ver, vamos a ver, creo que estás diciendo algo así como que un animal que llevan a otro lado se adapta, ¿sí? Es más o menos lo que estás diciendo, pero eso no es evolución, ¿no? ¿No? Dice, la selección natural es el mecanismo evolutivo que establece que los individuos de una especie mejor, bueno, que mejor se adapta a su ambiente, sobreviva y se reproduzcan. Eh, sí, sí, es importante reconocer que la selección natural, y esa es la palabra clave, se basa en competencia. O sea, eso es lo más problemático de la selección natural, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre la selección natural que planteó Darwin y eh, Wallace, obviamente, que yo les expliqué, por favor, y qué diferencia hay entre la teoría evolutiva que planteaba, por ejemplo, Lamarck? O sea, eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque mira que acá me escriben algo así como hace que se sobrevivan y se reproduzcan. Digamos que todas las teorías de evolución que han surgido, ese es el fundamento. O sea, la adaptación, la supervivencia, la reproducción. Lo que pasa es que la selección natural se va a basar en una cosa. Primero, la competencia. El mejor es el que sobrevive. ¿Sí? O sea, el más fuerte, el mejor adaptado, el que tiene las ventajas evolutivas. Para la marca va a ser otro el asunto. Pero si nosotros miramos a profundidad la selección natural, hay algo más allí, hay algo que está eh, muy marcado, que es muy fuerte respecto a la teoría de la selección natural. Hay una gran diferencia entre Darwin y Lamarck. ¿Cuál sería? Y ya ahorita les explico lo que está en pantalla, que es la programación. Pero ¿cuál sería la principal diferencia? De cómo es que se adaptan, cómo aparecen nuevas especies o nuevas características de las especies. A propósito, amigos, estoy pensando prácticamente va a ser un hecho, en cuarto periodo hacerles un examen de todo lo que hemos visto durante el año, ¿no? Entonces, ¿quién me responde esa pregunta ya para explicar lo que está ahí en pantalla? ¿Quién me responde? Tomás Santana me dice, profe, ¿yo cómo hago el examen? Bueno, no os preocupéis,
Seguramente te haré preguntas de lo que has visto conmigo y ya, listo, relajémonos. La vida es para ser felices, muchachos, no se compliquen. No lo escuché bien, ¿puede repetir? La diferencia entre Darwin y Lamarck, principalmente, ¿cuál es? La naturaleza es la que los mantiene, donde los animales cambian por las condiciones del ambiente. Bueno, esa es una generalidad de la evolución en general, ¿no? O sea, la generalidad de las teorías evolutivas es esto, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre la teoría lamarckiana y darwiniana? Hay una diferencia muy clave. Recuerden que actualmente tenemos el neodarwinismo, o sea, una nueva corriente de Darwin, y tenemos el neo-lamarquismo. Pero entonces, ¿cuál sería? Desarrollando ciertas características, claro, también. Pero eso es de la evolución en general, o sea, los dos hablan de características. Mejor dicho, que Lamarck decía que las características que se obtenían se quedaban. Ejemplo, por ahí me está saliendo que varios amigos están levantando la mano. No pongan esa opción, amigos. Escriban más bien allí. Muy bien, Daniela. Excelente. Que si hacía ejercicio tu hijo, ¿cierto? No. Si yo hacía ejercicio, más bien, Daniela, pero esa era la idea, era más probable que mi hijo saliera musculoso, ¿cierto? Eso era según Lamarck. ¿Qué quiere decir la teoría de Lamarck? O sea, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, muchachos? Vamos. Ustedes pueden, ustedes son los mejores. ¿Alguien? ¿Alguno? Muy bien, acá. Eh, Paula. Ah, sí, esperen que escribieron mucho acá. Y entonces me corrieron el chat. A ver, miremos. Lamarck decía que los animales no se extinguían. Bueno, pues sí se extinguían. Y Darwin decía que teníamos un ancestro en común, como se dice de los perros y de los ancestros. Bueno, eso ya venía desde incluso antes de Lamarck planteándose. Lo que pasa es que Darwin igual es lo que hacen es concretarlo en un libro, pero ya se venía hablando en las universidades de eso en aquel momento. Recuerde que yo les había explicado el contexto histórico. Muy bien. Uy, bueno, acá ya le vi. Chin, chin, chin. Mm, miren esto, lo que está diciendo Martín Segura. Que las características se obtenían por esfuerzo o necesidad. Eso es lo principal de la teoría de Lamarck. O sea, prácticamente las especies se iban a esforzar de una u otra forma y eso era lo que iba a generar nuevas adaptaciones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante porque no es lo mismo hablar de la jirafa para Lamarck que de la jirafa para Darwin. No es lo mismo. Los dos tienen una teoría totalmente diferente. Dice Bustos que en una los animales conservaban lo que el antepasado le donó y en otra se adaptaban a su ambiente. Bueno, las dos se adaptan al ambiente, sin duda alguna, en las dos teorías se adaptan al ambiente, sin duda alguna, pero hay que ver cómo es que lo está viendo la teoría tal y la teoría otra, ¿listo? Lamarck aseguraba que las especies no se podían extinguir, mientras Darwin decía que sí. Lo que pasa es que sí había extinción, o sea, Lamarck en ningún momento asegura que no podía haber extinción. Lo que asegura Lamarck es la transformación de la especie al igual que Darwin, pero es diferente cómo se transforma una especie para Lamarck que cómo se transforma una especie para Darwin, ¿se me entienden? El ancestro común, bueno, eso lo saqué de Google, bueno, hay que revisar las fuentes de Google, chicos, porque eh, realmente Lamarck, digamos, no hace ninguna afirmación respecto a eso como tal. Bueno, de pronto a lo del ancestro en común, pero sí hay una transformación. Por ejemplo,
Lamarck puede que no lo haya dicho concretamente, pero para él, o lo que habló él concretamente era cómo se transformaba. El mejor ejemplo de Lamarck es la jirafa, ¿sí? No me acuerdo quién hizo cada concepto, pero unos decían que los genes, uy, no, eran un poco a la suerte. Ah, bueno, Merchan, bueno, importantísimo eso que estás diciendo. Y depende de las condiciones donde estaba, pero el otro pensaba que ellos hacían dependiendo del padre y la madre. Ni Darwin ni Lamarck, o sea, ni Darwin ni Lamarck sabían qué eran los genes, porque los genes fueron descubiertos mucho más adelante. Lo que nos está hablando el compañero Merchan, cuando habla de genes, que era de suerte, ahí sí ya nos está hablando de una nueva teoría que se llama el neodarwinismo, o se llama también la teoría sintética de la evolución, neodarwinismo. ¿Listo? Y eso sí, ya cuando se conocen los genes, se apoya y se respalda la teoría evolutiva de Darwin. ¿Listo? Darwin dice que si era herencia, bueno, aunque el padre de la herencia es Mendel, que es muchos años después, pero sí hay un ancestro en común. Lamarck dice que las partes más grandes, no siempre, mi amor, se pueden encoger también, pero depende. Paula Juliet nos dice, así es, la de las jirafas, bueno. Madeleine nos dice que Lamarck pensaba que las características serían dependiendo de los hábitos de los padres. Y Darwin dice que los animales se habitúan por el mismo entorno. Bueno, no, para los dos. No, porque para Lamarck es muy importante. Es más, yo me atrevería a decir que el primero que habla de las condiciones que afectan a los seres vivos es Lamarck, porque no necesariamente dependen de los padres, no necesariamente. Que él dio un ejemplo con eso, que fue un ejemplo realmente muy errado, que le tumbó su teoría, pero digamos, hay que ver, ya les explico más a profundidad. Toro nos dice, una era con esfuerzo que se hacía, fueron generando, y el otro decía que si no hacía esfuerzo físico, el primogénito saldría como ver. Bueno, eso fue un ejemplo que salió mal. Lamarck decía que los animales o especies obtenían sus características por esfuerzo o necesidad. Ahí vamos bien. Y Darwin decía que las características se iban a obtener por selección natural. Bueno, ahí falta algo muy importante. Si no era por esfuerzo, ¿cómo se selecciona? ¿Cómo era la selección natural? O sea, una era por esfuerzo, prácticamente por necesidad. Y la de Darwin era o sea, les hace falta la palabra clave. Y por ahí la dijeron también. Eh, los animales evolucionaban según Lamarck, como el que nos explicabas de las jirafas por esfuerzo. Muy bien, muy bien. Entonces, miremos. Eh, hay una diferencia muy clave y muy grande además. Y es que para Lamarck, por ejemplo, la jirafa, vamos con el ejemplo clásico, que es la jirafa, evolucionó en su cuello largo porque ella quería alcanzar las hojas más altas del, de los árboles, porque allá tenía mejor comida, ¿sí? Entonces, por ese esfuerzo, cuando empezaron a nacer las siguientes generaciones, empezó a cambiar la especie, ¿sí? Eso es según Lamarck, o sea, por el esfuerzo, porque se estiró. Prácticamente la especie decidía. Sin embargo, para Darwin no es así, porque para Darwin la selección natural es, nacen características al azar, por ejemplo. Empezó a crecer una jirafa más que otra, empezaron, digamos, de 5 jirafas, 2 tuvieron el cuello largo y las otras con el cuello muy cortico, pero las que tenían el cuello largo tuvieron una ventaja de alimento respecto a las otras. Entonces, esas se impusieron sobre las jirafas que tenían el cuello corto, porque empezaron a competir por la comida, y llevaron a que las de cuello corto se extinguieran, ¿sí? Llevaban a que se extinguieran. Bueno, acá me dice Darwin, decía que a medida del tiempo se evolucionaban, y Lamarck también. Es claro que para todo, incluso Erasmus Darwin, que es el abuelo de Charles Darwin, incluso él hablaba de evolución. Y para los evolucionistas, la evolución no, mejor dicho, nosotros no podemos ver la evolución así como así, no en vida, ¿sí? No en vida, porque la evolución es un proceso
larguísimo, tanto para Darwin como para Lamarck, para el neodarwinismo, para el neolamarquismo. Es un proceso largo, 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 larguísimo de tiempo. Entonces no es solo de Darwin. Entonces, la principal diferencia es lo que nos está diciendo ahorita Paula Juliet. O sea, que para Darwin era como una coincidencia que nacieran con el cuello más largo. Exactamente. Esa es la cuestión. Mientras para Lamarck es un esfuerzo y prácticamente la especie decide qué es lo que quiere en su futuro, que eso se llama uso y desuso de los órganos, para Darwin es al azar. Por ejemplo, pongamos por ejemplo, puede llegar que nazca un humano con 4 brazos, por ejemplo. Y esos 4 brazos le dan una ventaja evolutiva, ¿cierto? Sobre los otros. Dylan me dice, profe, si se acaba la reunión, nos volvemos a conectar. No voy a responder esa pregunta, ¿listo? Porque nosotros tenemos un horario de clase, evidentemente. ¿Listo? Entonces, si nace un humano, por ejemplo, con 4 brazos, ¿sí? Y esos 4 brazos les dan una ventaja adaptativa, les da una ventaja evolutiva a los humanos, pues los que tenemos 2 brazos nos vamos a empezar a extinguir. Porque competitivamente ellos van a tener una mayor ventaja, en el caso hipotético. Eso sería según Darwin, pero no fue que lo haya decidido la especie, etcétera, ¿cierto? Que lo haya decidido la especie, no, sino que empezó a darse por una mutación. Todos nosotros somos mutantes. ¿Qué es una mutación? Pues una mutación básicamente es algo que cambia en el ADN y que cuando surge la especie se muestra como algo nuevo. Entonces nosotros, todos nosotros venimos de procesos de mutaciones genéticas, o sea, de cambios en nuestro ADN. Pero entonces, si nosotros miráramos, por ejemplo, que nosotros empezamos a mejorar ciertas capacidades y si yo o nuestra especie intentara hacer ciertas cosas para ser mejor generación en generación, pues eso sería apoyarse más en el neolamarquismo. Entonces, mientras para Darwin es una cuestión de azar, de una lotería prácticamente, y ya cuando se genere esa lotería, si es muy bueno el cambio, la naturaleza lo decide, lo selecciona naturalmente, la naturaleza selecciona las ventajas. De eso se trata la selección natural. En el caso de Lamarck, no, es ella prácticamente quien decide, quien selecciona, mejor dicho, para Lamarck es selección desde la especie. O sea, cada especie selecciona qué es lo que necesita para evolucionar. Para Lamarck es la naturaleza la que selecciona quién es el que evoluciona y quién es el que se extingue. ¿Sí? Es clara la diferencia está ahí. Eso va a ser muy importante porque ahorita, bueno, cuando nos volvamos a conectar en menos de un minuto, va a ser muy importante comprender cómo es que se dan las evoluciones en diversos lugares, como en Colombia, por ejemplo, para ser un país mega, mega y ultra mega diverso. ¿Listo? Entonces nos vamos a volver a conectar. Esperemos